¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Dixapixel. En esta ocasión veremos una herramienta muy interesante con un gran potencial de creatividad llamada Fusión. La encontramos en nuestra barra de herramientas justo abajo de la herramienta degradado. Veamos cómo funciona esta herramienta. Si tenemos dos figuras o formas, pueden ser de distintos colores, pueden ser rellenas o pueden ser justamente los trazados sin el relleno. Para ver cómo funciona esta herramienta, debemos tener seleccionadas las dos formas o figuras, activamos dicha herramienta y damos clic en cada una de nuestras formas y vemos cómo nos genera rápidamente la fusión de forma entre estos dos elementos. Si queremos hacer modificaciones en nuestra fusión, nos vamos a objeto, nos vamos a fusión y nos vamos a opciones de fusión. En este cuadro de diálogo o de opciones podremos ajustar principalmente si tenemos por color, por número de pasos especificados. Esto quiere decir cuántas formas se van a generar de nuestro primer elemento a nuestro segundo elemento. Si nosotros, por ejemplo, ponemos 10, lo único que vamos a tener son 10 formas haciendo la fusión entre estos dos elementos. Si nosotros volvemos a opciones de fusión y cambiamos a especificar distancia, podemos poner 1 milímetro, por ejemplo. Damos clic en previsualizar y aquí nos va a generar la distancia entre ellos de 1 centímetro, ponemos punto 1, nos genera los elementos necesarios para cumplir con esta distancia, pero en este caso vamos a trabajar con pasos especificados. Ponemos de 50, le damos clic en previsualizar y damos clic en OK. Si nosotros queremos hacer algún ajuste, podemos dar doble clic, seleccionar nuestro primer elemento y cambiar el relleno vacío por un color, por ejemplo un azul o el que ustedes elijan, y vemos cómo nos va a generar ese color en todos nuestros elementos excepto en el segundo elemento que nosotros hemos generado, en este caso el círculo. Si seleccionamos el círculo y ajustamos por un color amarillo, por ejemplo, o verde, lo que sea, damos clic en OK y vemos cómo los colores que intervienen tanto en el trazo como en el relleno nos hace una mezcla de degradado para poder fusionar dichos elementos. Si seleccionamos todo nuestro efecto y quitamos el trazado, vemos cómo nos hace un degradado. Otra forma de hacer uso de esta herramienta, si damos control Y, nos damos cuenta que solo existen nuestras dos formas principales. Si nosotros seleccionamos, nos vamos a objeto, fusión y damos en expandir, nos va a generar objetos independientes a lo largo de nuestra fusión. Si nosotros desagrupamos, vemos que ya tenemos dichos objetos de manera independiente. Esta es una de las formas en las que podemos trabajar con la herramienta fusión y su versatilidad. Si damos control Z, control Z, control Z, control Z hasta llegar a los colores, vemos que tenemos una línea que nos marca la dirección de nuestra fusión. Podemos también editarla con la herramienta pluma. Damos clic en añadir punto y en cualquier área de nuestra línea visual damos clic y
ya nos agregó un punto. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a poder editar dicha curva, y observemos lo que pasa cuando hacemos esta edición. Si jalamos nuestro punto de ancla, vemos cómo se nos va adaptando nuestra forma o nuestro efecto de fusión. Si hacemos otro movimiento, ahí tenemos un efecto muy particular de esta herramienta que nos va a ayudar a generar una diversidad de efectos en nuestros textos, nuestros diseños, lo que nosotros queramos. Esta herramienta tiene un potencial enorme. Si vemos que seleccionamos este punto de ancla, vemos cómo se activa el botón o el elemento de generación de radio de dicha curva. Si nosotros aplicamos ese radio, vemos cómo se suaviza nuestra forma. Y aquí tenemos uno de los elementos principales y funciones de la herramienta Fusión. Ahora, si nosotros queremos hacer otro tipo de efecto de trabajo con este tipo de herramienta, podemos irnos a objeto, fusionar, expandir y desagrupamos. Ahora veamos si nosotros movemos al azar cualquier elemento. Vemos que tenemos o podemos generar diversos tipos de efectos a su vez de cada uno de nuestros dibujos o elementos que se generaron de forma individual. Veamos otro ejemplo en el que podemos aplicar la herramienta de fusión. Si generamos dos formas, en este caso dibujamos dos círculos, a este le cambiamos un color rojo y un trazado, por ejemplo, como café, el color que ustedes elijan, no hay ningún problema. Seleccionamos ambas formas, vamos a objeto, fusionar, generar fusión, pero en este caso vamos de nuevo a la herramienta de fusión, opciones de fusión, y le ponemos en 25 para que nos aumente nuestra cantidad de elementos en la fusión. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una curva que sea solamente el trazado, podemos seleccionar ambos elementos, nos vamos a objeto, fusionar y replace spine, o en español sería reemplazar lomo, y veamos lo que ocurre en este caso. Vemos cómo nuestra fusión o nuestro efecto se adapta a la forma de nuestra curva. Si nosotros queremos editar, nos vamos a fusión, opciones de fusión, y le ponemos por ejemplo en 50 y activamos previsualizar, y vemos como todos los cambios que hagamos se nos ajustan a esa forma que teníamos dibujada o generada. Si queremos ver cómo funcionan las demás opciones de esta poderosa herramienta, nos vamos a invertir lomo o reverse spine. Vemos cómo cambia la posición de nuestros elementos. Veamos qué pasa si invertimos de frente hacia atrás, nos cambia la posición en la generación de nuestro efecto de fusión. Ahora veamos qué pasa si, por ejemplo, nosotros tenemos un círculo cualquiera o cualquier, en este caso veamos otro ejemplo más práctico. Por ejemplo, dibujamos una estrella con un fondo azul, dibujamos una línea, y qué pasaría si seleccionamos nuestros dos elementos y nos vamos a generar fusión. Aquí vemos que pasa un efecto muy especial. Si nosotros seleccionamos nuestra estrella y quitamos
el relleno, vemos cómo se nos va adaptando la forma que tenemos de un lado hacia el otro. Si nosotros seleccionamos, damos control X y pegamos nuevamente, vemos cómo se nos hace otro tipo de efecto también muy especial. Ahora, si nosotros expandimos, vemos cómo se nos generan elementos individuales y veamos qué pasa si aplicamos nuestras herramientas de deformación, por ejemplo la herramienta engordar, y damos clic en aplicar dicha herramienta. Vemos cómo podemos combinar de distintas maneras y lograr otro tipo de efectos según nuestra creatividad o las necesidades que tengamos. Aquí se ve algo que realmente no tiene forma, pero es una manera de explicar la manera en que podemos hacer uso de esta poderosa herramienta. Otro efecto muy especial o que nos ayuda mucho, la herramienta Fusion, podemos generar efectos como el que vamos a ver a continuación, que son efectos muy abstractos, pero que nos dan resultados increíbles. Por ejemplo, seleccionamos en control C, control F y hacemos esta cosa muy pequeña. Seleccionamos ambos elementos, nos damos clic, hacemos clic en fusionar, pasos especificados, damos clic en OK y vemos cómo nos genera nuestras formas abstractas. Por ejemplo, aquí podemos cambiarlo a 15, damos clic en previsualizar y vemos cómo nos hace el efecto de fondo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un círculo y tenemos una estrella, la tenemos en alguno de nuestros costados, seleccionamos y generamos y vemos el efecto que podemos obtener de la fusión de dichas formas. Tenemos, por ejemplo, alguna letra, hacemos grande, queremos ver qué ocurre, qué resultados podemos obtener, pues de la misma manera funciona. Seleccionamos, damos un objeto y vemos que nos hace un efecto muy extraño, no se nota. Damos control X, control F y vemos que nos genera otro tipo de efecto. Podemos practicar, o yo les recomiendo que practiquen con esta herramienta para lograr dominar todos los efectos y las posibilidades que nos brinda esta potente herramienta. Por ahora sería todo. Espero les haya gustado el video y les sirva de ayuda. Hasta la próxima.